Perfecto, se está grabando la clase, pues recordarles que la anterior semana lo que vimos es el RSP, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que ver los casos clínicos, ¿verdad? Casos clínicos que hemos estado haciendo, que ya es en una forma mucho más dirigida a los estudiantes. Cada estudiante lo que tiene que hacer es ahora defender su caso clínico, defender el diagnóstico, defender la indicación, el tratamiento y demás, para tratar de ir analizando cada uno de estos casos clínicos, ¿ya? A ver, veremos cuántas personas han trabajado. Perfecto. 1 segundo. Veamos cuántos han trabajado. Aquí está. 5 personas, son 14 personas, entonces 5 personas han trabajado. Entonces vamos a hacer la revisión. Estos casos son como una especie de cuestionarios, como habrán visto, ¿no? Donde hay que llenar solamente dos cosas. Uno se llena lo que es el diagnóstico y otro se llena lo que es el tratamiento, ¿verdad? La conducta que se va a seguir, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo con el primer caso la primera historia y con el segundo caso la segunda historia, ¿ya? Para hacerlo un poquito más dinámico y no hacer tan repetidos. Como son dos historias, entonces, a ver, miren, ahí está, ¿no? Con Wesley revisamos el primero, con Mateus revisamos el segundo, y así vamos viendo hasta que termine, ¿ya? Ahora, les explico, no es tanto el hecho de decir si está bien o está mal, más es el hecho de participar, más es el hecho de defender. Entonces, les ponía el ejemplo de que, por ejemplo, un estudiante diagnosticado de hemorragia cerebral, ahora tiene que justificar por qué, ¿no? Entonces dirá, pues, si yo he diagnosticado de hemorragia cerebral, se supone que yo he leído hemorragia cerebral y yo sé hemorragia cerebral. Entonces, había que justificarlo, ¿no? Y decir, yo sé por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Si el estudiante no participa, directamente el trabajo se revisa de acuerdo a si está bien o está mal, ¿ya? Cosa que a momentos no conviene porque siempre hay errores, ¿verdad? Pero les vuelvo a repetir, la cosa es que el estudiante defienda. Entonces, no es tanto si está bien o está mal, siempre y cuando el estudiante pueda defender su caso. A ver, vamos a ir viendo con cada uno.
vamos viendo los casos. A ver, son 4 casos, 5 casos, ¿no? A ver, vamos a ver el de Wesley. Wesley ha enviado el trabajo con 1 hora y 7 minutos de retraso. ¿No? Pero no importa, al final ha llegado. A ver. Perfecto. 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 Entonces, estamos. Bueno, revisemos el primer caso. Dice, varón de 45 años de edad que sufre accidente automovilístico 25 minutos antes que usted llegue. A 150 kilómetros de la capital se encuentra siendo trasladado. ¿Ya? Es un accidente de tránsito, es un choque frontal a un accidente de tránsito, y al paciente se le está trasladando a un hospital. ¿Ya? Pero al estarle trasladando, vemos que el paciente se encuentra consciente. El paciente está despierto cuando vemos, refiere que le duele su tórax, le está doliendo su tórax, ¿no? Pero le está doliendo a predominio del lado derecho. Le duele todo el tórax, pero más en el lado derecho, además de dificultad respiratoria. Tiene disnea, no puede respirar. Se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. Al examen físico, al revisarle, se observa una frecuencia respiratoria de 32 por minuto, es decir, taquipnéico. Un pulso de 110, taquicárdico. Llenado capilar prolongado. Después de 20 minutos de estarle viendo, revisando, vemos que su respiración se torna más dificultosa. No puede respirar. Se le nota cianosis en los labios. Las venas del cuello se tornan ingurgitadas, llenas de sangre. Desvío de la tráquea al lado izquierdo, con signos evidentes de shock. ¿Ya? Y existe compromiso del estado de conciencia. ¿Cuál es su diagnóstico? Adelante, entonces. Sí, doctor. Wesley, ¿verdad? Sí, sí. Doutor, Adelante, Wesley. eu a leído evaluação de inicial de alto risco, evaluação de alto risco, e creio que o único que me ha chocado el cuello que se estão engurgitados las venas es la obstrucción parcial de la vía aérea. Por isso puse isso, porque el pneumotórax se diz que há uma dilatação e aí em el enunciado não diz que há uma dilatação, diz que as venas estão engurgitadas. Então, eu penso que é uma Pero obstrucción. Wesley, es que ingurgitadas, y la cosa es de que tú le ves al paciente, o sea, cuando tú le ves al paciente, las Sí, venas del cuello normalmente no se ven. O sea, si tú sí, te ves al espejo y ves tu cuello, no se ve las venas. ¿Tá? sí, En reposo no se ve las venas. Pero si tú verías las venas, tú vas a decir las venas están llenas de sangre, las venas sí. están dilatadas, las venas están ingurgitadas, las venas, o sea, es un término que implica lo mismo. Pero engurgitadas e dilatadas é o mesmo? Las venas ingurgitadas están llenas de sangre. Si una vena está llena de sangre, está dilatada, ¿ya? Pero solamente está dilatada o llena de sangre las del cuello. No puedo hablar de una vasodilatación de todas las venas, por eso solamente se ve en el cuello, ¿ya? Las venas que están ingurgitadas o Sí, dilatadas. O sea, la idea es de que las venas están llenas de sangre, esa es la idea, ¿ya? sí, Porque no solamente es que estén ingurgitadas, o sea, dilatadas sin sangre. sí. Por isso, eu pensei, eu não sabia que engurgitadas é o mesmo que dilatadas. Então, creio que em este caso seria el pneumotórax atención, No, no porque tienes que defender lo que has hecho, pero sim, por isso eu puse obstrução parcial de via aérea, porque em livro onde há leído
El único que habla que tiene las venas del cuello ingurgitadas es la obstrucción de parcial de vía aérea. Ahí Por está, eso mira, el puse, término ingurgitadas, me imagino que si tú no estás viendo, ingurgitadas quiere decir aumento del tamaño, sí. notorias a la visualización, llenas de sangre, llenas de contenido. Eso implica el término ingurgitado. ¿Qué implica dilatadas? Lo mismo, dilatadas es agrandadas, ¿verdad? Bueno, Mm, pero ya ahora, yo entendí. te pregunto un detalle, a ver, quiero que me digas cuáles son las condiciones de alto riesgo. Todas, Todas, son solamente 6. sí, obstrucción parcial de la vía aérea, el Ya, pneumotórax, no, 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 pero obstrucción parcial de la vía aérea no es una condición de alto riesgo. Entonces te estoy preguntando cuáles son las condiciones de alto riesgo. ¿Ya? La obstrucción parcial no es una condición de alto riesgo. Ah, es porque yo vi el libro y pensé que era. Pero No, no, entonces no, el pero ¿dónde has pneumotórax, visto en el atención. libro? Si yo te muestro por eso, a ver, entonces, a ver, volveremos. Mira, este es el tema de condiciones de alto riesgo. Sí. Condiciones de alto. Las condiciones de alto riesgo, los 3 signos, y empezamos con el tórax, y sí dicen el tórax, ¿no? O sea, dice, si el paciente tuviese una dificultad respiratoria, si Sí. el paciente no puede respirar, una disnea, lo que tú tienes que hacer es buscar la causa. Tendrás que buscar, tal vez es una obstrucción de la vía respiratoria, tendrás que ir a buscar el cuello, el tórax y demás. Eso dice, ¿no? Pero las condiciones de alto riesgo son neumotórax, son hemotórax, tórax inestable, taponamiento cardíaco, Mm, shock. Son las sí. 6 condiciones de alto riesgo, ¿ya? Ahora, efectivamente, nosotros ya hemos visto la obstrucción de la vía respiratoria, pero hemos visto obstrucción de la vía respiratoria en conscientes, ¿verdad? Sí. Donde hemos hecho la maniobra de Heimlich, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora, tú dices obstrucción parcial de la vía respiratoria, ¿de acuerdo? Ahora, lo que quiero que me expliques es, ¿por qué una obstrucción parcial de la vía respiratoria tendría que tener shock? ¿Por qué? Sí. Por el accidente, doctor. Se ha chocado. No, 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 pero tu diagnóstico es obstrucción de la vía respiratoria. Sí, por El eso, doctor. diagnóstico es el responsable de todo lo que ha pasado. Ese es Sí. el diagnóstico, ¿verdad? Es como, a ver, te Mm, pongo el ejemplo. Yo tengo COVID, sí. entonces me dices, ¿por qué tengo fiebre? Por COVID. ¿Por qué tengo tos? Porque tengo COVID. ¿Por qué tengo dificultad respiratoria? Porque tengo COVID, el COVID está afectando mi pulmón y por eso tengo todo eso. Tú estás indicando que la obstrucción de la vía respiratoria es responsable de la taquicardia, taquipnea, dilatación de las o la ingurgitación de las venas del cuello, el shock. Todo esto es por culpa de la obstrucción de la vía respiratoria. ¿O no estás haciendo de esa forma? Sí, doctor. Yo he leído que la obstrucción parcial de la vía aérea tenía sus venas del cuello ingurgitadas, tenía desviación de la Tienen tráquea. ingurgitadas. Pero ¿por qué ahora entonces? Vámonos a la otra cosa. Obstrucción de la vía aérea. Vámonos al tema de obstrucción de la vía aérea. Espérame y vamos a buscar el tema. ¿Dónde está? Esto Doctor, está en pero en el libro, doctor, ahí tiene obstrucción parcial. Por eso yo pensé que hacía Ya, parte. pero lo que quiero que me expliques es la causa. A ver, esta es la obstrucción de la vía aérea. Esta es la obstrucción de la vía aérea. Este es el paciente que no puede respirar, ¿no? Y el paciente efectivamente tiene dilatación de las venas del cuello. En eso tienes toda la razón. Porque el Sí. paciente se pone tan nervioso. O sea, si tú ahorita te pones estresado o haces ejercicio, tus venas del cuello se van a dilatar por el estrés, ¿verdad? Pero el lío es, ¿y cómo explicas el signo de shock?
¿Por qué el paciente está con shock? La obstrucción parcial da shock. Peor todavía porque la obstrucción, ya, dilata las venas del cuello. Pero ¿y el shock? ¿Cómo explicas el shock? No lo sé, doctor. Ya, entonces, ¿cómo explicas el desvío de la tráquea? Porque si volvemos a la diapositiva, mira, el paciente está con obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, tiene un cuerpo extraño en la garganta que no le está dejando respirar. ¿Por Sí. qué la tráquea tendría que irse a un lado? ¿Cuál es el fenómeno? La tapadura está en la tráquea, ahí está, no le deja respirar. ¿Por qué la tráquea se va a un lado? ¿Quién hace que se vaya a un lado? No lo sé, doctor. Solo sé que la tráquea siempre va para el lado más sano. Pero en la obstrucción de la vía aérea, Sí. ¿la tráquea va al lado sano? No sé, doctor. Pero le vuelvo usted, trate de defender usted ha diagnosticado obstrucción parcial de la vía aérea, Sí. ¿ya? Y la idea es de que, por eso, usted analiza estos casos y dice, a ver, el paciente tiene esto, esto, esto. Es como decir más o menos, si nos vamos a la diapositiva, la obstrucción de la vía aérea tiene todo esto. Pero también dice en otro lado que hay dilatación de las venas del cuello. Y hay, ¿no? Pero aquí no dice shock. Ahora, pero ¿por qué tendría que tener? Por eso es analizando. ¿Por Sí, qué sí, un entendí. paciente que no está pudiendo respirar tendría eso? ¿Por qué un paciente que no está pudiendo respirar tendría desvío de la tráquea? ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué en el neumotórax la tráquea está desviada? ¿Por qué el neumotórax está desviada? Sí, la tráquea. No me acuerdo. A ver, piensa, pero un poquito, pues, porque no es nomás decir no me acuerdo. O sea, este es saber dónde hay una tráquea por ahí. Aquí están las dos tráqueas entonces. Mira, entonces, normalmente la tráquea tiene que ser recto. ¿Por qué la tráquea se desvía a un lado? ¿Por qué? Es una imagen más grande. ¿Por qué la tráquea se desvía a un lado? El neumotórax. ¿Por qué? ¿Por qué el pulmón está presionado? Eso, porque este aire que es entrado, que es anormal, Sí. este aire empuja y lo empuja todo hacia un lado. Y ahí la tráquea también va a ser empujada. Por eso la tráquea se desvía al lado sano. ¿Ya? Sí. Pero ahora, tu paciente, según tú, está con obstrucción acá. Aquí está tapado la vía respiratoria. ¿Por qué la tráquea tendría que desviarse a un lado? Si tu paciente solo tiene obstrucción de la vía respiratoria. No sé, doctor. Pero no es cuestión por eso de decir, pues, volvemos a lo mismo, Wesley. La idea es que tú te des cuenta de las cosas, porque no sé qué ejemplo más ponerte. No sé, a ver, mírame, me estás viendo en la cámara, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, estoy hablando y digo, ¿tú me podrías diagnosticar COVID? Sí. Porque he tosido dos veces. Es un síntoma. Pero Podría ser. solamente es uno. Por uno solo, por una sola tos que he hecho ahorita, o sea, ni siquiera es seguido, por solamente una tos que he hecho, ¿me vas a diagnosticar COVID? Ah, no, Toda no. pues, o sea, necesitaría estar con todo el rato, todo el rato tosiendo. Además tendría que tener no solamente tos, también tendría que tener fiebre, tendría que tener, pues, no sé, dolor de garganta, anosmia, tendría que tener tal vez dificultad respiratoria cuando ya está más avanzado, ¿no? O sea, necesitas más datos. No por un solo dato
vas a hacer pues ese diagnóstico. Sí, A por eso, eso, a eso estoy viendo. en ese, yo me quedé en duda con la obstrucción y el neumotórax a tensión, porque el neumotórax también dije que tiene que tener distensión de las venas del cuello, desviación de la tráquea, cianosis, taquipnea, taquicardia, hay todo, pero no dije que tenía las venas del cuello ingurgitadas, por eso yo pensé que podría Ahora, ser la obstrucción. Wesley, pero te vuelvo a decir, la obstrucción parcial no es una condición de alto riesgo. No es. Mm, ¿Ya? sí, Está como tal vez un dato más. Es como la disnea. sí, sí. ¿Qué quiere decir disnea, Wesley? Disnea cuando estás el batimento más bajo, Otra vuelta. ¿A qué se refiere disnea? Yo te digo, estoy con disnea. cuando ¿Qué quiero cuando la decir? frecuencia respiratoria estás baja. Baja quiere decir abajo, o sea, la respiración es de 12 a 18. O sea, quiere decir que yo estoy con respiración menos de 12. No, estás arriba, estás más alta, Sí, pero que la eso respiración está significa más... taquipnea. Cuando uno respira más de 18 significa taquipnea. Pero yo estoy diciendo tengo disnea. ¿A qué se llama la disnea? ¿Qué quiere decir disnea? Disnea cuando estás abajo de 18. Hoy, pero abajo es bradipnea, arriba es Mm, taquipnea, ¿ya? Disnea es dificultad para respirar, dificultad para respirar, ¿ya? Pero la idea es que tú leas el tema de condiciones de alto riesgo, porque una vez que uno lee, hay mucha información y uno dice y demás cosas, ¿no? Pero te hago una pregunta, a ver, para tratar de darnos cuenta si has tratado de analizar esta parte. Dilatación de las venas del cuello, ¿ya? sí, sí. Neumotórax, hemotórax, tórax inestable, taponamiento cardíaco, shock, TEC. Son las 6 condiciones de alto riesgo, ¿ya? Ahora, las venas del cuello dilatadas se presentan en el neumotórax, atención. ¿En Sí. qué cuadro más se presenta dilatación de las venas del cuello o ingurgitación? Mm, el tórax inestable. De acuerdo, tórax inestable. Ahora, Wesley, explícame. Te muestro al tórax inestable. Ay, ¿dónde está el tórax inestable? Mírale, este es el tórax inestable. Ay, este es el tórax inestable. ¿Ya? ¿Te ubicas, Ya. verdad? ¿Por Mm, qué el tórax no, no inestable es es. cuando hay muchas fracturas? Sí, yo ¿Por qué estoy confundido. te estás, o sea, no estás aceptando lo que has dicho? No te estoy entendiendo. No sé, doctor, no sé. Pero Wesley, por eso te estoy preguntando la idea, porque, o sea, para analizar tú tendrías que ver opciones, ¿no? O sea, no es cuestión de que tú me digas, ahora no, neumotórax siempre. Por eso te digo, ¿en qué otro cuadro la dilatación, existe dilatación de las venas del cuello? Porque solamente hay en 2 casos dilatación de las venas del cuello en las condiciones de alto riesgo. No hay en más, no hay en más, ¿ya? Y la obstrucción parcial, que vuelvo a repetir, no es una condición de alto riesgo. Bueno, pero la idea es que tú leas el tema, esa es la idea. Si sabes el tema, entonces analizas. Y si analizas, lógicamente, vas haciendo el diagnóstico. Esa es la idea, ¿no? Wesley, te hago una última pregunta, a ver, para darnos cuenta si realmente has indagado el diagnóstico y has buscado el diagnóstico. Tú estás hablando de bueno, de un neumotórax, aparentemente. El neumotórax tiene signos progresivos, tiene signos tardíos y tiene signos tempranos. ¿Cuáles son los signos tardíos? Dilatación de las venas yugulares, desviación ¿Ya? de la tráquea
¿ya? Y el signo de choque. El signo de shock, ¿ya? Sí. Bueno, por lo menos has contestado algo y no has dicho, no sé, eso ya es un premio, no es un avance. Esa es la idea, que defendamos lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, estoy poniendo un 7. Pero, Doctor, dígame, en este caso sería el pneumotórax entonces. Atención. eh, o sea, más o menos cómo es la idea. Si tu paciente, por eso te decía cuáles son los signos tardíos. Los Sí, signos tardíos son dilatación de las venas del cuello, ingurgitación, desvío de la tráquea y signos de shock. sí. O sea, los tres signos del neumotórax están aquí, ¿ya? Pero, ¿qué te digo? A ver, por ejemplo, a ver un ejemplo. Hemorragia interna, por ejemplo. Una hemorragia interna. La hemorragia interna nos produce un estado de shock y nos produce taquicardia, taquipnea, cianosis, disnea. Todo nos produce la hemorragia. Ahora te pregunto, ¿por qué no podría ser una hemorragia interna? Un hemotórax, sangre en el tórax, hemorragia interna. ¿Por qué no podría ser esto una hemorragia interna? ¿Por qué no se puede hacer pneumotórax? Sí. Mm, Porque no habla sobre la presencia de sangre en el espacio pleural. Y, Wesley, pues te digo, mira, la no, hemorragia, la hemorragia interna viene con shock, pero no sí. viene pues con dilatación de las venas del cuello, no viene pues con desvío de la tráquea. Mm, ¿Por qué sí. digo que tiene neumotórax? Porque este paciente tiene dilatación de las venas del cuello, desvío de la tráquea y shock. Tiene los tres. Por eso Sí. digo que tiene, ¿ya? Pero no puedo decir que tiene una hemorragia interna, porque la hemorragia interna no viene con dilatación de las venas del cuello ni desvío de la tráquea. Sí viene con shock, pero con estos otros dos no viene. Por estos otros dos es otra cosa. Sí, sí, entendido, doctor. Así más o menos funciona. A ver, vamos al siguiente. Vamos con el segundo caso. El segundo caso, no ha hecho, tantos no han hecho. Eh, Ana Clara no ha hecho. Perdón, ¿alguien quería hablar? es que se saltó un trabajo, doctor. ¿Ah, sí? Ay, perdón. Sí, A ver, hemos revisado el Wesley. Ah, nos hemos saltado a Mateus. Sí, pues, Mateus. Vamos con Mateus. Vamos a ver con Mateus el segundo caso. Perfecto. Entonces, vamos a ver el segundo caso. Vamos a leerlo para que tratemos de analizar. Segundo caso. Dice, varón de 20 años que sufre accidente automovilístico a 50 kilómetros, 150 kilómetros de la capital, se encuentra siendo trasladado, refiere que el choque fue frontal, refiere dolor torácico a predominio del lado izquierdo. A este le da el lado izquierdo. Se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. Al examen físico se observa frecuencia respiratoria de 32 por minuto, taquipnea, pulso de 110, taquicardia, llenado capilar prolongado. Después de 20 minutos, la respiración se torna más dificultosa, se le nota cianosis en los labios, con signos evidentes de shock. A los 10 minutos, la palidez se generaliza
y pierde el conocimiento, se desmaya el paciente, ¿no? Ahora, diagnóstico. Adelante, Mateus. Sí, doctor. Adelante. Debido a las informaciones que tenemos, un poco es parecido con neumotórax, que es de la cuestión 1, pero después de los 10 minutos, la palidez aparece y se generaliza y pierde el conocimiento. Esto me hace creer que sea un estado de shock debido Perfecto. a estos Tú te síntomas, o que inclinas a un estado de podemos shock. observar. Sin embargo, pero también les aclaré en la anterior clase, y te vuelvo a aclarar de que está bien ya, tú diagnosticas estado de shock, pero necesitas ponerle el apellido al diagnóstico. Entonces te pregunto, ¿cuántos tipos de shock hay? O al revés, ¿cuáles son los 4 tipos de shock? Los tipos de shock son hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. Perfecto, esos son los 4 tipos de shock, ¿no? Ahora, tú dices shock. ¿Cuál shock sería? Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo. ¿Cuál de los 4 es? Yo creo que sería el obstructivo. Perfecto. O sea, la idea es, tú me dices qué tipo es y de lógica, yo te voy a preguntar por qué. Tienes que justificar por qué dices que es ese shock. ¿Qué shock es, me dices? ¿Obstructivo o ¿Sí? distributivo? Me dices? ¿Qué shock? Obstructivo, doctor. Obstructivo. Perfecto. ¿Por qué es obstructivo? ¿Ah? ¿Por qué le llamas obstructivo? ¿Qué está pasando con el paciente? Porque su frecuencia respiratoria, por ejemplo, no está normal, está alterada. Y esto es No, no, Mateus. O sea, a ver, te explico te voy a mostrar esta diapositiva. Sí, sí. A ver, para que me entiendan. Esta diapositiva. Esta diapositiva es de un neumotórax, ¿ya? El neumotórax nos causa un shock obstructivo, ¿ya? Ahora, yo te pregunto por qué. Entonces, yo estoy respondiendo, o sea, a mí me preguntan por qué. Entonces, el shock obstructivo, lo que ocurre en el neumotórax es de que este aire que se ha juntado en este lado, aprieta todos estos órganos y también lo va a apretar al corazón, ¿no? El corazón normalmente recibe toda la sangre y manda toda la sangre, ¿no? Recibe la sangre de las venas y manda la sangre a las arterias. Recibe sangre de las venas y manda la sangre a las arterias. Pero este aire que está acá lo aprieta al corazón. Entonces el corazón está apretado. Eso hace que el corazón no pueda recibir la sangre. No puede porque el corazón está apretado. Es como el corazón no puede recibir la sangre, no va a mandar la sangre. Poquita sangre entra, poquita sangre sale. Poquita sangre entra, poquita sangre sale, ¿no? Y eso va a hacer que el paciente va a aparentar como si no tendría sangre. Pero no es de que no tenga, tiene sangre el paciente. El problema es que este aire lo ha tapado, lo ha obstruido al corazón. Por eso se dice shock obstructivo. El corazón está obstruido por el aire. El corazón no puede bombear toda la sangre por culpa de este aire. ¿Y dónde está la sangre? La sangre está acumulada en la parte venosa. Toda la sangre de las venas tienen que entrar al corazón, pero no pueden entrar al corazón porque el corazón está parcialmente obstruido. Por eso las venas del cuello se dilatan, ¿no? Entonces, esa es la causa para que el neumotórax tenga un shock obstructivo. Ahora, en tu caso, ¿cómo explicas? ¿Por qué es un shock obstructivo? Porque es un shock obstructivo, doctor. Sí.
o también es un neumotórax. Porque yo te he explicado el neumotórax, por eso es Sí, sí, obstructivo, sí. ¿no? En tu caso, ¿cuál sería el problema? As informações são as mesmas, doutor. A única que diferencia de pneumotórax é a palidez e a perca del conhecimento. Entonces, A ver, entonces te pregunto otra pregunta. ¿Por qué este caso no es un neumotórax? ¿Por qué no es neumotórax? ¿Algún dato? não, doutor. Te hago leer, quiero que me lo leas esto. El neumotórax tiene signos progresivos, tempranos, progresivos, tardíos. Léemelo estos signos tardíos. ¿Cuáles son los signos tardíos? Dilatação de las venas jugulares, desviação de la tráquea, signos de choque. Perfecto. O sea, cuando un neumotórax ya está como para que el paciente se muera, tiene que tener estos signos tardíos. Si el neumotórax ya está llevando a la inconsciencia del paciente, tiene que tener estos 3 signos tardíos. Para que sea neumotórax, tiene que tener los 3 signos tardíos. Esa más o menos es la cosa, ¿no? Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿por qué tu caso no es un neumotórax? Porque no tiene la desvío de la tráquea, en este caso. Perfecto. No tiene desvío de la tráquea ni la dilatación o la ingurgitación de las venas del cuello. No tiene. Solamente tiene todos los signos de shock. Estamos de acuerdo. Es Sí, un doctor, estado es de verdad. shock. ¿Ya? Pero en lo que no estamos de acuerdo es de que no es un shock obstructivo. No es. No, el shock obstructivo es otra naturaleza. Entonces, Mm, ¿algún otro shock que se te ocurra? ¿Qué crees que le está pasando a este paciente? ¿Qué problema central tiene? El accidente de tránsito, el choque, el dolor del tórax, ¿por qué sería? ¿Por qué está pálido el paciente? ¿Por qué está blanco? ¿Nada? debido a poca respiración, que torna que ahí podemos notar las cianosis. Bueno, a ver, te digo. Entonces, todo va dirigido a una posible hemorragia. Aparentemente hay una hemorragia adentro. Se está desangrando adentro. Y por la hemorragia tiene taquicardia, taquipnea, cianosis, palidez, todo tiene problemas. Ahora, tratamiento. ¿Qué le va a hacer al paciente? El tratamiento, vamos, de acuerdo con lo que yo pensaba, era un tratamiento profesional, Ya, ¿en qué consiste eso? donde consiste, después de actuar rápidamente, debemos acostar el paciente con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. Debemos elevar el pie, por ejemplo, conservar la vía respiratoria, permeabilizar la vía respiratoria. Donde está fracturado, debemos evitar los movimientos. Perfecto. Acostamos, levantamos los pies y demás, ¿verdad? ¿Para Sí, qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo?
¿Qué queremos lograr echándole, levantándole los pies y demás cosas? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Es aumentar el flujo sanguíneo para la cabeza. Eso, perfecto. Pero hay que dejarle a Mateus contestar eso. Pero estamos bien, Mateus, ¿no? Es más difícil, ¿no? O sea, es más presión. De ahí de que les decía, no es como los anteriores casos, tú ves el video, sí, está bien, Estito me he equivocado, Estito. Ahora se te presiona, ¿no? Y tienes que decir, y ahora esto más, es más presión, pero no es tampoco, van a ver, en determinado momento se hace también interesante. Pero bien, Mateus. Gracias, doctor. Vamos al siguiente. Ahora vamos al caso 1. No importa que hayan hecho otro diagnóstico, les vuelvo a decir, el lío es de que lo defiendan y tengan una base para defender, ¿no? Entonces no es de que, yo digo que es eso porque sí, no es, hay que buscar una base, algún dato, algún signo y demás. Aquí hay un caso, este es de Andrea. Andrea, entonces estamos revisando el primer caso, ¿ya? El primer caso, a ver, recordando, es un paciente, es el mismo paciente, ¿no? Ha sufrido un accidente de tránsito, le han chocado un choque frontal, le está doliendo el tórax, a predominio del lado derecho, ¿verdad? Y tiene dificultad respiratoria. El paciente está, así está el paciente, ¿no? Está orientado en tiempo, espacio y persona, respiración 32 por minuto, pulso de 110, llenado capilar prolongado. Después de 20 minutos, la respiración se hace más dificultosa, hay cianosis en los labios, las venas del cuello incurgitadas, desvío de la tráquea, signos evidentes de shock y existe compromiso del estado de conciencia. Diagnóstico, adelante. Andrea. Andrea, no, no es Andrea. ¿No estás, Andrea, en la clase? Andrea Fernández Maciel. ¿O te estás escapando, Andrea? Bueno, ¿cómo hacemos? Si el estudiante no está en la clase, no defiende su trabajo, tenemos que calificar, como quien diría, hay que calificar de acuerdo a las respuestas, pues porque no hay quien defienda. O sea, cómo ha respondido, si está bien o está mal, eso hay que calificar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo calificamos? El estudiante no responde y lo calificamos a letra muerta, como quien diría, ¿no? El diagnóstico que pone Andrés es neumotórax. Ya, está bien. Pero no pone qué tipo de neumotórax es. Es lo mismo que les reclamamos anteriormente, que uno diga el paciente tiene shock. Y ahora, ¿es shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo? ¿Cuál es? Porque no a todos los shock se trata. Igual, al neumotórax, no a todos los neumotórax se trata. A un neumotórax no se le trata. Al otro sí se le trata. ¿Cuál neumotórax es? No dice. Bueno, entonces, incompleto, ¿no? Punción diagnóstica, dice. O sea, quiere hacerle una punción para diagnosticar. El diagnóstico, en parte, es en base a esto, a la clínica. Esto ya no es diagnóstico, esto es tratamiento. Vale, ¿no?
El émbolo de la jeringa es empujado hacia arriba, dice. ¿Hacia arriba? Entonces, totalmente ilógico. Pero si estaría, Andrea, tal vez podría explicar, podría decir, he querido decir esto. Esa es la ventaja, ¿no? Si defiende, puede aumentar los puntos. Pero si no defiende, yo lo califico a ciegas. O sea, la segunda pregunta está mal. Y la primera está a la mitad, ¿no? Entonces, el cuestionario vale 10. De los 10, solamente tiene una tercera parte. Bien, nada más. ¿Eso a cuántos puntos equivale? Pues sacando matemáticamente, pues a 3 puntos. Lo que tiene es 3 puntos. Eso tiene. Entonces, sus diagnósticos están mal. ¿Ya? Y usted no defendió su caso en la clase práctica, ¿no? Entonces, le voy a decir, todo está siendo grabado. Andrea, si Andrea quiere quejarse, por ejemplo, está aquí todo el video, ¿no? Entonces, en ningún momento le estoy quitando ni le estoy aumentando. Estoy calificando así es. Pero eso, por los jóvenes les repito, hay que defender, no está difícil. Se les presiona, ¿no? Pero a ver, sigamos. Noelia. Noelia, vamos a ver con Noelia el segundo caso. Doctora, que sea el primero. Ya, no hay problema, seguimos, que es el primero. Aquí. No hay problema al final, no hay... Bueno, el primer caso. Entonces, el primer caso, recuerden, el caso que habíamos visto ahora. Adelante, Noelia, a ver con tu diagnóstico. Bueno, yo he diagnosticado neumotórax a tensión con trauma cerrado, porque en el caso que nos han presentado no dice que tiene una herida. Entonces, y en el lado derecho, porque la desviación de la tráquea está al lado izquierdo. Perfecto. Noelia, ¿verdad? Sí. Noelia. Algo que ya repetimos con sus compañeros, pero para que se nos quede. ¿Cuáles son los signos tardíos del neumotórax? Desviación de la tráquea, signos evidentes de shock y además la dilatación de las venas. Perfecto. No se olviden de los 3 signos tardíos. Ya. Ahora, quiero que me contes una cosa. El neumotórax se divide en neumotórax simple y neumotórax a tensión. ¿Cuándo se llama atención? Cuando el espacio pleural excede la presión atmosférica externa. Perfecto, ¿no? O sea, normalmente el aire, la presión en el tórax es una presión negativa. Interesante. O sea, la presión del tórax es negativa. Por eso cuando nos hacen una herida en el tórax, el aire se entra, ¿no? El aire se entra. Pero va a llegar un momento que la presión de adentro se va a hacer más fuerte que la de afuera. Y ahí es cuando se llama tórax. Tratamiento, Noelia. Bueno, usualmente se lo debería trasladar rápido, pero como ya tenemos que esta atención se realiza una descompresión del tórax, insertando una aguja de 14 o 16, y como estamos en la calle y no tenemos, utilizamos una jeringa normal. Trazamos una línea media a nivel de la clavícula entre el segundo o tercer espacio intercostal por encima de la costilla. Después retiramos el émbolo y así permitimos la salida del aire. Y después debemos crear una válvula. Y la válvula, si mal no me equivoco, tendríamos que cortar la base de un dedo, colocarlo en el extremo de la aguja y eso sería. Perfecto, estamos bien, ¿no? Lo que te quiero aclarar es de que, o sea,
A todos los pacientes hay que llevarlos al hospital, a todos. Ahora, pero este paciente, ahorita, como está este paciente se va a morir. Y si tú agarras un auto, lo subes y al hospital, se va a morir en el camino. O tal vez se muere ahorita. Se va a morir el paciente. No tiene esperanza el paciente. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Si tú no haces el tratamiento, el paciente se va a llegar al hospital muerto. De ahí depende. Si tú quieres que el paciente viva, tienes que hacer el tratamiento. Lo puedes hacer ahorita, o sea, donde en la calle, o le subes a un auto y en el auto le haces el tratamiento. ¿Por qué no le subes a un auto y de una vez le llevas en camino? Porque este paciente, si lo analizamos, bueno, ahorita ya está en un auto, ¿no? Pero cuando tenemos un paciente accidente de tránsito, es un paciente que tiene, a momentos, va a tener algunas otras lesiones. Habría que dejarlo, movilizarlo. No es nomás subirlo como sea al auto, porque si lo subimos como sea, lo podemos causar. ¿Ya? Bueno, hay que poner una aguja, ¿no? Como usted decía, ¿dónde está? Aquí está. Línea media clavicular, segunda, tercera costilla, y demás, ¿no? ¿A qué lado va a poner la aguja? ¿Izquierdo o derecho? Al lado derecho, ¿Por qué? porque la desviación de la tráquea está al lado izquierdo. Y Perfecto. Ya, solamente es eso. Les vuelvo a decir, o sea, las preguntas van dirigidas a su diagnóstico, aunque su diagnóstico esté mal. Ya, no está tampoco tan, o sea, no es un examen de toda condición, porque yo le podría preguntar a Noelia, y ahora dime el Glasgow, ¿cómo se clasifica el Glasgow? Dime, ¿cómo es el tórax inestable? No es eso, ¿no? Sino es dirigido al diagnóstico que hay. Vamos al siguiente. Entonces estamos bien, Noelia. Ahora sí, el segundo caso, ya con el siguiente. Lucas, vamos con Lucas. Bueno, entonces, lo mismo, es un varón de 20 años que sufre accidente de tránsito, no puede respirar el paciente, está orientado en tiempo, espacio y persona, el paciente está con respiración de 32, con un pulso de 110, llenado capilar prolongado, después de 20 minutos la respiración se hace más difícil, cianosis, eh, signos evidentes de shock, a los 10 minutos la palidez se generaliza y pierde el conocimiento. Adelante con tus diagnósticos. Lucas, adelante, Lucas. Lucas, ¿estás en la clase? Lucas. No está, doctor. Lucas Aguiar Vasconcelos. Entonces, a ver, revisemos, como quien diría, a letra muerta, ¿no? Paciente presenta posible trauma interno. ¿De acuerdo? Tiene un trauma interno. En realidad tiene trauma externo y trauma interno, ¿no?
que sería una fractura de costilla al lado izquierdo. Bueno, posible fractura de costilla, no estamos negando eso, pero en la historia en ningún lado dice algún dato de fractura, pero tampoco dice que no haya fractura. El lío, el conflicto es ya, yo quiero poner fractura de costilla. La fractura de una costilla o de dos produce signos de shock. Ahí viene el problema, ¿no? O sea, tiene que haber un diagnóstico que justifique todo. Doutor, Dígame. el Lucas está pedindo para entrar, ele quer defender. Pero que entre nomás, ¿por quién le está impidiendo? Si el Ele, link es libre. ele diz que não estás aceitando ele. Lucas, entonces si estás, si quieres también para defender tu caso, puedes llamarme al celular, por WhatsApp si quieres, lo voy a poner en altavoz para que esté grabado, ¿ya? Bueno, voy a hablar Si para ele. quieres, mi número es el 774-19-119. Por si acaso, esto de defender, llamar por teléfono es durante la clase, ¿no? No me pueden llamar fuera de la clase, quiero defender, no hay, es delante en la clase. Tienes opción de llamar si quieres y ahorita pues por teléfono tendrás que defender. Un minuto esperaremos, ¿no? Yo creo que con un minuto puede. Ahí está. Listo, Lucas, ¿verdad? Sí, doctor. Adelante, Lucas, pero me imagino que tienes tu trabajo para defender, ¿verdad? Sí. Perfecto, Lucas, quiero que No, defiendas no el puedo diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? el diagnóstico, un momento, doctor. ¿Perdón? El diagnóstico del primer caso, No, estamos revisando el segundo caso, Lucas. ya sería que el paciente presenta tal vez un trauma interno Eh, que posiblemente por una fractura de la costilla. Lucas, a ver, más o menos te oriento. El diagnóstico tiene que ir dirigido a un cuadro que explique todo lo que tiene el paciente, ¿ya? Pero tiene que tratar de ser un cuadro un poquito más específico. Un poco más. O sea, no me puedes decir, por ejemplo, trauma interno. O sea, de hecho, pues se supone, si es un accidente de tránsito, ¿cómo no va a tener un trauma interno? Tiene. Pero, ¿qué tiene como para que justifique que el paciente tenga taquicardia, taquipnea, cianosis, shock, que se desmaye? Una ¿Qué tiene? hemorragia. No, pero tiene que estar dirigido a lo que tú has hecho. No es que ahorita digas las respuestas, sino lo que has hecho. ¿Cómo lo hice? Sería como, sí, porque presenta este síntomas y por eso yo creí que tenía una hemorragia. Pero es que Lucas, o sea, por eso te vuelvo, aunque aquí A ver, doctor, que no puedo hacer mi trabajo porque estoy sin computadora. pero te vuelvo a decir, una cosa es que te estamos dejando presentar tu caso para defender y otra cosa es la asistencia. De esta forma no se asiste a la clase, pero te estoy dando Sí, chance yo sé. Bueno, a ver, entonces vayamos con algunas preguntas porque el diagnóstico es uno solo. No puedes hacer una historia del diagnóstico. O sea, no me puedes decir, y tal vez tenga una fractura de costilla, y tal vez tenga esto, y tal vez tenga esto, y tal vez... te pongo un ejemplo, lo que poníamos hace rato, ¿no? Entonces, yo te digo, estoy con tos.
¿Cuál es el diagnóstico? Y tú me dices todos los cuadros de tos del libro. Desde un resfrío, una faringoamigdalitis, una neumonía. O sea, me das unos 10 casos. Y no es eso. Tienes que aproximarte a un solo caso. ¿Ya? Te pregunto. Te tengo que dar una respuesta entonces. Una respuesta, pero esto está dirigido a una condición de alto riesgo. ¿Ya? ¿Qué condiciones de alto riesgo conoces? Mm, yo creo que sería entonces, La pregunta es, ¿cuáles son los cuadros a los que se llama condición de alto riesgo? ah, no me acuerdo, doctor. Uy, Lucas, pero si no te acuerdas eso, quiere decir que no has leído nada, pues, del tema. Entonces, ¿qué quieres defender, pero? Sí, Pues yo tienes leí que rápido, defender doctor. leyendo. Te estoy preguntando cuáles son los cuadros que son llamados condiciones de alto riesgo. Los títulos te estoy preguntando. No te estoy preguntando datos de cada unito, sino cuáles son solamente te estoy preguntando. O sea, una pregunta gruesísima. Bueno, otra entonces, ya, otra pregunta. Sin embargo, en tu respuesta das a más o menos, hablas de algo de Sí. hemorragia y demás, ¿no? Bueno, pues una hemorragia nos va a llevar a un estado de shock. Lo que le preguntamos hace rato a uno de tus compañeros, ¿cuáles son los 4 tipos de shock? Son, a ver, solo shock cardiogénico, el shock hipovolémico, el séptico y anafilático. Eso sería, ¿no, doctor? Ay, Lucas, pero no es pues leyendo, esto es del libro que tienes que contestar, no es de internet, no es de internet, por eso no sé de dónde más te voy a sacar, pero las Porque mi cosas. computadora no prende. Ya, pero eso, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero crearemos una universidad para los internos sin computadora. No da, ¿ya? Hay que buscar la forma de solucionar las cosas. Bueno, nada más, Lucas, entonces, porque así no se puede. ¿Listo? Hasta luego, gracias. Ya, Bueno, ¿no? La idea es tratar de defender con conocimientos de algo, ¿no? Pero, bueno, algo siempre se ha logrado, ¿no? Tampoco no es de que no valió la pena, ha valido la pena. Sí, dígame, Yo tengo una duda que dígame, ¿no? ¿me escucha? Sí, lo escucho. É, aconteceu uma coisa semana passada com minha família. Meu papá ficou engasgado e eu tive que fazer a manobra de Heimish nele. Pero não, como posso falar? Não foi tão efetiva. Teve que colocar minha mão em sua garganta para tirar o objeto, porque não consegui, ele não conseguiu expelir. Ah, sí. E eu fiz o que o senhor ensinou, colocar a mão em la região do epicastro, abaixo do externo, e pressionar, certo? Sí, a nivel del epigastrro y hay que presionar hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Quando não funciona, doutor, como procedemos? Porque Pues, en teoría tendría que funcionar sí o sí. Por eso en maniobra de Heimlich no tenemos otra, no hay otra maniobra. No es porque no existan, hay otras maniobras, pero esta maniobra es 100% efectiva si la haces bien, ¿ya? Hay que hacerla bien para que funcione. Ahora, si no te sirve,
la maniobra de Heimlich, al final, bueno, con que logre salvar la vida de alguna forma, pues hay que hacerla. Miren, eh, les cuento una anécdota, por ejemplo, de que no era una obstrucción, ¿no? Pero es un niño que se metió un bebito, que se metió una arveja a la nariz y se metió a las dos fosas nasales la arveja, ¿no? Y se metió hasta adentro. El lío es que esta arveja, por la humedad, se hinchó y no había cómo sacarlo. ¿Y ahora cómo lo voy a sacar? Con pincitas intentamos sacar y demás, y ahora, ¿cómo lo vamos a sacar? Pero y era un bebito pequeñito, ni siquiera para decir se va a quedar quietito para que con la pinza lo vaya destrozando, nada. ¿Y ahora qué hacemos? Era el lío. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le sacamos? Más irritable se ponía, más lío, más lío, más lío. No había forma de sacar. Pretender hacerlo dormir tal vez, pero también había riesgo de que al destrozar se vaya a la vía respiratoria. Mucho lío, ¿no? Van a creer que mientras estábamos pensando a ver qué íbamos a hacer y demás, el padre, en su desesperación de ver al niño como estaba, lo que ha hecho es, le ha succionado la nariz. Ha puesto su boca en la nariz y ha hecho, así ha hecho. Y con eso lo ha sacado las arvejas de las fosas nasales, ¿no? Entonces, a momentos hay cosas que tal vez no están descritas, pero que en el momento funcionan. Pero desde el punto de vista teórico, haciendo esta maniobra se genera una presión tan fuerte en el pulmón que el cuerpo extraño tiene que salir. Pero si la realizas en un lugar no adecuado, ahí podría fallar. También, si es que el paciente sería a momentos muy gordito, muy obeso, también la cosa podría fallar. ¿Ya? Meter los dedos a la boca, si se ve el objeto, serviría. Le metes y le sacas, ¿no? Pero si no se ve, se puede complicar. ¿Con qué se complica? Tú le metes los dedos y podrías hacer que el paciente vomite. Y al vomitar podrías hacer en parte que tal vez el cuerpo extraño salga o tal vez generar una broncoaspiración. Ahora, al meter los dedos, pues si es tu familiar todavía funcionaría. También el mayor conflicto que ha ocurrido al meter los dedos a las vías aéreas es que la persona te muerde y te causa una lesión en los dedos, te muerde. Entonces, por eso, en parte, muchos autores han indicado que está prohibido no meter los dedos a la boca del paciente porque te muerde el paciente. Solamente se puede meter los dedos a los pequeñitos. Pero si es tu familiar, se podría, ¿no? Sabes que no te va a hacer daño tu familiar y demás. Podrías intentar hacer algo. Pero a momentos tienes cosas negativas que podrían haber, ¿ya? Sí, sí. Mi papá regurgitó el cuerpo externo de todo un desierto, pero fiquei pensando mucho porque yo estudié, hablamos en la clase, pero faz mucha falta no ter aulas práticas para ver o que estamos haciendo errado, entende? Bueno, pero qué bueno que haya funcionado de alguna forma. Comunicación, llamaremos lista, ¿no? Estamos llamando lista. Les voy a mandar, bueno, vamos a hacer 3 historias. Les voy a mandar 3 historias, donde ahora estamos incluyendo lo que es la escala de Glasgow.
la próxima vamos a revisar. La próxima tenemos, y el próximo viernes es el examen teórico. Me imagino que todos van a estudiar y van a tener un poco más de conocimiento del tema, ¿no? Pero hay que trabajar los casos, pues, para poderlos resolver y defenderlos. No son casos difíciles, no son muy complicados, pero hay que tratar de... Lucas Aguiar, Fabricio Darío, Wesley Brito, Presente, doctor. Ana Clara, María Eduarda, Presente, doctor. Andrea Fernández, María Fernanda, José Lima, Keila Maceda, José David, Jorge Luis Resende, Noelia Romero, Presente, doctor. María Salazar, Mateus Balado, Mateus, pero Mateus ha defendido su caso, ¿no? Sí, ¿verdad? Por eso ya no, o sea, no hay mucho lío con la, por eso la vemos sobre una vez la lista. O sea, los que han defendido su caso y han estado en la clase, tal vez tengan algún conflicto, pero ya sabemos que han defendido, entonces sería ilógico ponerles falta. Wesley Brito, María... Presente, doctor. Wesley está, no, perdón. Sí, yo Lucas estoy. Aguiar, no. Fabricio Darío, Ana Clara, Andrea Fernández, María Fernanda, José Lima, Keila Maceda, José David, Jorge Luis Resende, María Salazar, Mateus estaba. Entonces, jóvenes, les vuelvo a recordar. Les voy a mandar otras historias para que podamos trabajar y podamos analizar los casos, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta, algún reclamo, comentario que tengan antes de terminar la clase? Doctor, disculpe, una pregunta. En el segundo caso, ¿cuál sería el diagnóstico correcto? En el segundo caso, bueno, lo que el paciente tiene es un estado de shock hipovolémico, ¿ya? Pero también podría coincidir con un hemotórax. El hemotórax es la acumulación de sangre en el tórax que también produce un shock hipovolémico, ¿verdad? Porque el paciente tiene todos los signos de shock, todos. Entonces, no hay ningún signo que no sea de shock, ¿ya? ¿Cómo analizamos? ¿Por qué no es un neumotórax? Porque el neumotórax tiene desvío de la tráquea y dilatación de las venas del cuello, por eso no es. ¿Por qué no es un taponamiento cardíaco? Porque el taponamiento cardíaco viene con dilatación de las venas del cuello. ¿Por qué no es un tórax inestable? Porque el tórax inestable viene con una respiración paradójica, que no tiene. Ya, más o menos de esa forma. Ok, doctor, sí, porque en el libro no está muy descrito el tema de hemotórax, entonces por eso también, digamos, no estaba. Pero está dirigida a un estado de shock. Y si analizamos tipo, shock hipovolémico, por hemorragia. ¿Y la hemorragia dónde va a ser? En el tórax. No va a ser en el pericardio, entonces va a ser necesariamente. Okay. Bueno, jóvenes, entonces, animarles. De estos casos siempre hay muchas personas que a momentos se escapan porque se les presiona, la pregunta va dirigida y bueno, a momentos a uno no le gusta eso, ¿no? Porque uno al final no sabe qué decir y a momentos incluso uno podría decir que le hago ver mal,
o cosas así, ¿no? Pero de eso se trata, de defender los casos, de tratar de hablar, no importa tanto si se equivoca. La idea es también saber reconocer y saber analizar las equivocaciones que han tenido. Pero cuando no hay conocimientos, cuando todo trata de ser entre adivinanza, entre imaginación, ahí es donde las cosas no funcionan, ¿no? Por eso les decía la primera clase, se necesita que lean el tema, que sepan el tema para poder después analizar. Estamos analizando lo que se hace en la calle, no estamos analizando lo que se hace en el hospital. Cuando analicen lo que se hace en el hospital a partir de tercer año, la cosa se hace mucho más emocionante, mucho más emocionante. ¿Ya? Bueno, entonces animarles, hay que nomás defender, hay que nomás tratar de leer un poquito y tratar de no dejarse. ¿Ya? Bueno, jóvenes, pidiendo siempre que Dios nos proteja, nos ayude, proteja a nuestras familias, que no permita que nos enfermemos y demás. Bueno, nos despedimos. Doctor, ¿Ya? Hasta la próxima semana. Sí, dígame. los casos clínicos de la próxima semana serán de condiciones de autorriesgo también. Sí, son 3 semanas de pura condición de alto riesgo. Ah, sí, está bien. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.